Y para el comentario internacional que trae siempre Raúl Sorre, nos hemos focalizado en algo que ya hemos mostrado bastante aquí en Última Mirada, que son, la verdad es la excusa para la disputa que tienen los dos contrincantes para las presidenciales de Estados Unidos, el propio Donald Trump, presidente actual, y su contendor demócrata Joe Biden. Y han escogido ya de una manera bien, yo diría, directa, incluso bien de golpe bajo, por lado y lado, los incendios que hemos mostrado acá, que han desolado el estado de California, como una variante para poder echarse la culpa sobre quién es el responsable de aquello que está pasando. Raúl, ¿cómo estás? Hola. Sí, bueno, yo diría no solamente California, sino que toda la costa atlántica de Estados Unidos, exacto, Oregón y el estado de Washington, están con incendios sin precedentes en su historia en cuanto a la superficie de las llamas. De manera que esto es un tema mayor y, por supuesto, que al presidente Trump este no es un tema que a él le conviene y que a él le interese. Hay que recordar que el presidente Trump sacó a Estados Unidos del acuerdo sobre cambio climático, el acuerdo a que todas las naciones del mundo llegaron en el año 2015 en París. Y finalmente el presidente Trump dijo, no, esto va a afectar nuestra economía y hay mucha ideología en este tema. No está demostrado qué es lo que causa el calentamiento global. Nosotros nos retiramos y Estados Unidos se retiró. Y esto, en general, en Estados Unidos no ha sido un gran tema. En las encuestas, cuando se les preguntan por las prioridades, por ejemplo, el 79% de la gente estima que la economía, es decir, sus ingresos, son un tema fundamental. Solamente el 42% de los estadounidenses en las últimas encuestas consideran de que el cambio climático y el calentamiento global es un tema realmente importante. Y bueno, sabemos que Estados Unidos es un país grande como un continente y lo que pasa en la costa del Pacífico realmente tiene relativamente sin cuidado a lo de la costa del Atlántico. Lo mismo pasa a veces con los huracanes. Hay huracanes en la costa atlántica y en el Pacífico tranquilo, están con buen clima. Por lo tanto, en un país tan grande las sensibilidades son muy diferentes. Y da la casualidad, además, que los tres estados en cuestión, que son California, Oregon y Washington, son gobernados por demócratas. Y esto complica las cosas porque esto se ha transformado en un tema de debate entre el presidente Trump y Joe Biden, que es el candidato demócrata. Estamos a menos de 2 meses de las elecciones y, por lo tanto, lo que no era un tema por las encuestas, se ha transformado, sí, en un tema que no sabemos cuánto va a durar en la primera plana, pero por el momento tienen versiones totalmente divergentes sobre lo que está ocurriendo. Trump, fiel a sus convicciones, dice, ¿saben qué? Esto es un problema de manejo forestal. Aquí lo realmente importante es hacer el roce, hacer las limpiezas y no dejar que se acumulen residuos que son el combustible que finalmente alimentan estos incendios. Si esto se hubiese administrado bien, nada de esto estaría pasando. Y por supuesto, Biden lo ha acusado de ser una suerte de incendiario, de pirómano, que es responsable por su política climática de lo que está ocurriendo o haber agravado lo que está ocurriendo, y advierte que si es reelecto Trump, bueno, van a venir 4 años de tremendos incendios, tremendos desastres ambientales, porque él, como Trump renunció o sacó a Estados Unidos del Acuerdo Climático de París, se ha negado a implementar una serie de medidas que darían mayor protección a los bosques. Oye, desde el punto de vista de la discusión política para la elección, Raúl, ¿cuáles son las diferencias de apreciación sobre los incendios mismos? Porque los incendios hay prácticamente todos los años. Este año es una cosa impresionante, lo hemos dado aquí en Última Mirada 2 veces, el cielo teñido de rojo, pero
¿Cuál es la discusión política en torno ahí entre Biden y Trump? Es básicamente cuál es la causa de estos incendios. El presidente Trump dice esto es mal manejo forestal, no se han limpiado los bosques, se han dejado grandes cantidades de desechos, residuos, y eso es la yesca, eso es el combustible que hoy día está provocando estos incendios. Si esos estados demócratas se hubiesen preocupado de mantener limpios y bien esos bosques, probablemente no tendríamos estos incendios. Y, por supuesto, Biden y los demócratas dicen, por favor, es decir, tenemos claramente una situación de calentamiento global y vemos que hay incendios que proliferan, lo vemos en el Amazonas, lo vemos en Australia, han habido enormes incendios y esto es una progresión. También lo hemos visto en Chile, es decir, nosotros no somos ajenos a este fenómeno incremental de incendios forestales donde se generan ciertas condiciones, especialmente en los periodos largos de sequía, y California y la costa pacífica de Estados Unidos ha tenido una sequía muy larga, y por supuesto es un factor que precipita estos incendios, o los facilita, los amplifica, pero lo que dicen los demócratas, esto es parte del cambio climático. En cambio, Trump dice, ¿qué cambio climático? O sea, esto es simplemente ideología empujada por algunos gobernadores que no han hecho su trabajo. Y bueno, esto es parte de la tremenda polarización que se da entre ambos partidos, en que todo tiene dos interpretaciones y, digamos, la mayoría de los republicanos, en realidad, y los gobernadores republicanos, adhieren a la posición de Trump. Bueno, si Trump no hubiese tenido la certeza de que sacar a Estados Unidos del acuerdo climático de las COP, por así decirlo, bueno, simplemente habría permanecido. Pero se dio cuenta de que había un porcentaje importante de estadounidenses que no creen que hay una situación de calentamiento global. Incluso hay teorías conspirativas, dicen esto es algo que lo ha estado manejando China, que vende la teoría del cambio climático, el calentamiento global, para sacar ventajas económicas, a hacer que Estados Unidos tenga que restringir su industria y esto coarta nuestro desarrollo. Por lo tanto, es un tema que se ha ideologizado profundamente. Sí, es interesante la discusión porque yo recuerdo incendios en California, vienen todo el tiempo, independientemente si los gobernadores eran republicanos o eran demócratas, digamos, siempre ha sido un factor particularmente noticioso los incendios en la costa oeste de Estados Unidos. Ahora, el problema, creo yo, es que está tan tensa, tan tremendamente intensa la discusión política para las presidenciales, donde ya, por ejemplo, el presidente Trump constantemente moteja a sus rivales con apodos, les cambia el nombre, los trata mal, la ex candidata Hillary Clinton, él la trataba de crooked Hillary, o sea, deshonesta. Chueca, claro. A Joe Biden le dice Sleepy Joe, porque dice que ya está tan viejo que se queda dormido en todas partes. Entonces, y por otra parte, Biden, que tiene otra formación, si tú quieres, desde ese punto de vista, ha tenido que entrar en la pelea también, Raúl, porque esta es una situación donde tú estás enfrentando al presidente de Estados Unidos, que tiene un apoyo bastante grande por la propia inercia de la institución, y además estás considerando a ese presidente de Estados Unidos, como lo ha dicho Biden varias veces, como una de las personas más peligrosas del planeta. Entonces, los dimes y diretes son siempre casi absolutos, son muy duros. No hay mucho fair play en esta discusión en Estados Unidos. No, es muy descalificadora, tú tienes toda la razón. Y de hecho, hoy día Biden lo calificó de 4 años más del pirómano, es decir, el causante directo de estos incendios.
Por lo tanto, sí, la discusión a medida que nos vamos acercando al día de los comicios se hace cada vez más aguda en un país que está increíblemente polarizado desde hace mucho tiempo y en que la decisión final se juega en pocos estados y con márgenes relativamente estrechos, por lo que uno ha visto en las encuestas, todavía el resultado es incierto. Aunque hay una clara ventaja para Biden, no es una ventaja decisiva, porque además se vio en la elección pasada frente a la señora Clinton que algunas encuestas que le daban una ventaja mayor a ella, finalmente eso no fue así el día de las elecciones, y hay un voto que podríamos llamar de una mayoría silenciosa o un voto vergonzante. Dados los escándalos que ha tenido Trump, hay mucha gente que no quiere asumir su defensa, incluso dicen, bueno, sus políticas son buenas, sí, el hombre tiene sus pifias, tiene sus rayaduras, es contencioso, genera polémica innecesaria, ha tenido una secuela de escándalos bastante grande, pero finalmente la economía está funcionando o estaba funcionando hasta el COVID-19, estaba funcionando, la gente, había una cierta satisfacción económica y en particular él ha sido leal a su base y ha buscado, es decir, hay muchos que por ejemplo aplauden su política muy dura frente a China, ven a China como un competidor desleal y él lo ha presentado así. Es decir, los chinos están abusando de nosotros, están manipulando su moneda, tienen precios artificiales, en fin, ha hecho una serie de ataques que mucha gente, muchos potenciales votantes estadounidenses apoyan. Y por lo tanto, él le ha sacado bien el jugo a esa situación. Sí, hay que recordar que el sistema electoral estadounidense es distinto al chileno, por si acaso alguien no lo sabe, en el sentido de no gana la presidencia quien saca más votos, digamos, o quien saca el 50+1 de los votos, sino que tiene que ir, cada estado entrega un número determinado de delegados, que finalmente la suma de esos delegados es la que da al presidente. Acuérdate, Raúl, que Hillary Clinton sacó 3 millones de votos más que Donald Trump y perdió. Claro, con 3 millones es decir, en la mayoría de los países es quien tiene la mayoría relativa gana las elecciones, ¿no? Allí pasa por un colegio electoral y ese colegio electoral distorsiona enormemente el resultado. O sea, importan ciertos estados que son los que son los más disputados por lo demás, en los cuales ese es el resultado que cuenta. Todo el mundo da por descontado que California va a votar por los demócratas siempre ganan allí y por lo tanto no hay mayor suspenso. Pero, por ejemplo, un estado como Florida siempre es gravitante, y además, uno porque tiene un gran número de delegados y porque oscila de una elección a la otra. Sí, y acuérdate tú que la otra variable interesante es que no se reparten los votos en los números de delegados. El que gana el Estado se lleva todos los delegados. Y por lo tanto no hay esa otra distorsión curiosa que al final hace de esta una de las elecciones más entretenidas, pero también de las más curiosas, atípicas que por lo menos hay en buena parte del planeta.